sientes? Me siento muy feliz y muy cómoda. ¡Holiviukers! Aquí estamos, un día más. Hoy también estoy contenta, ¿sabéis por qué? Porque ha sido mi cumpleaños. Celebrémoslo. Pues hoy hemos decidido hacer este vídeo porque como estamos de mi celebración de mis 35 años, pues también vamos a celebrar o hablar de mi no maternidad a los 35. Suele tender a que las mujeres nacemos y queremos tener hijos. Y hay mujeres que no quieren tener hijos. Entonces queremos normalizar esta situación. Entonces, pues bueno, a lo largo de estos últimos años, lleva bastante años porque parece que cada vez se pregunta más este tipo de cosas, te encuentras con situaciones y preguntas un poco incómodas. Pues si todas hiciéramos como tú, nos extinguiríamos. Y es como... A ver, es que hay sitios en los que hay superpoblación, o sea, vamos a ver, que tampoco nos tenemos que poner todos ahí, todas a parir como conejos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a extinguir? Porque yo no tengo hijos. Se te va a pasar el arroz. A ver, que no soy una olla o sea, que no soy una olla express. Quiero decir, no se me va a pasar ningún arroz porque no estoy cociendo ningún arroz. Pues es posible que llegue un momento en que, como otra frase que te dicen, cuando te lo piensas mejor, será tarde. Bueno, pues cuando me lo piense mejor, pues ya veremos lo que quiero hacer, ¿no? Igual tengo otras opciones. Es que a eso también me fastidia, porque, a ver, nos quejamos o la sociedad se queja de que ciertas mujeres no tienen hijos porque se le está pasando el arroz, lo que sea, lo que diga. Pero es que hay millones de madres y de padres que tienen hijos y son abandonados, ¿sabes? O hay en otros países que los niños y las niñas sufren desnutrición, no tienen padres que los puedan cuidar, o esos padres no se pueden hacer cargo por situaciones económicas. ¿Y para qué yo voy a traer a otra persona al mundo cuando ya hay bastante gente ahora mismo en este planeta? ¿Cómo? Pudiendo, si yo quiero tener un hijo, pero ya no tengo la edad biológica para poder tenerlo, lo que sea, ¿por qué no voy a adoptar? ¿Por qué no le voy a dar ese cariño que yo tengo a otra persona? Es que no hace falta que yo lo traiga al mundo. Claro, la cosa es que creo que para ser madre no necesitas parir. También puedes tener el instinto de madre y por lo que sea no vas a parir, porque la vida te lo pone de otra manera y no vas a parir, pero tú tienes tu instinto de madre. Cosa que yo pues ahora mismo no tengo. No sé en el día de mañana, igual de repente... Típicas frases que se suelen decir es... Y a ti y a mí sobre todo porque trabajamos con niños. Sí, es que no te gustan los niños, o... Ay, serías una buena madre, y es como... Bueno, a ver, claro que me gustan los niños, sí, me gustan los niños. Pero Pero eso no trabajarías con niños, claro, para empezar. Pero no significa que quiera tener un hijo. Y... ¿serías una madre estupenda? Pues no lo sabes. Porque... No lo sabes, es que un rato estar con un niño, ¿no? Sí, o cuidarlo, o entretenerlo en alguna actividad, como monitor de tiempo libre, y otra cosa es cuidarlo 24 horas del día, o sea, 365 días, y es como... No es lo mismo, no son los mismos roles, no es lo mismo cuidar a un niño durante unas horas, estar con él durante X días, o tenerlo siempre, que no quiero decir que no lo queramos tener, o que sea horrible tener un hijo, simplemente... que no son los mismos papeles y es más fácil, por ejemplo, una mujer que tiene que estar un rato con un niño porque tiene esa energía. Por energía positiva, porque es que no te es lo agotas, mismo. claro, y los niños agotan. Y entendemos, porque yo tengo amigas mamás, Berta también, y entendemos perfectamente el trabajo que conlleva ser mamá y ser papá. La sociedad, pues, te dice que tienes que hacer, ¿no? Aunque a veces tú no los intentas no seguir, pero quieras o no, es como una masa que te lleva, y que tienes que casarte, tienes que tener hijos, y al final yo sí entiendo que haya gente que se vea presionada. También te preguntan, uy, pero es que claro, entonces, si tus padres no te hubiesen tenido, ¿qué? Pues si mis padres no me hubiesen tenido, pues no estaría haciendo este vídeo, por ejemplo. Tú no puedes presionar a una persona diciéndole que tiene que tener hijos, porque, claro, tus padres han tenido hijos y estás aquí. Entonces, ellos te han dado la vida, tú deberías dar la vida a alguien, porque si no... Dice en plan, ¿y quién te cuidará a ti? Yo, a ver,
que que hay padres y madres que han tenido hijos y no les cuida. Y hay gente que no puede dedicarse a cuidar de sus padres. Yo entiendo que, obviamente, sí, mis padres me han cuidado y tú quieres devolvérselo. Pero es que también trabajamos, también tenemos vida. Y no, o sea, no, mis padres no me han tenido para que yo les cuide de mayores. Tú no puedes decidir tener un hijo pensando en que es que si no tengo hijo, ¿quién me va a cuidar? Pues te va a cuidar las mismas personas que me cuidan a mí, las personas que están en la residencia de mayores, que para eso es una residencia de mayores, para que los mayores añadan vida a sus años, no años a la vida. Y bueno, otra de las frases típicas es que es una gran experiencia y que te la vas a perder, y es como, a ver, También hay otras experiencias en la vida. y nos las podemos estar perdiendo. Con este vídeo no pretendemos que la gente deje de tener hijos, No, ni mucho menos, o sea, para nada, lo ni que- desanimar a la gente, ni nada. Simplemente es nuestra opinión y lo que nos gustaría que, por favor, que la gente dejase de hacer ese tipo de preguntas incómodas. Porque muchas veces la gente no sabe la situación en la que estás y no saben si yo tengo problemas y a mis 35 pues no puedo tener hijos. Y a lo mejor me está haciendo preguntas muy incómodas que yo no necesito ahora que me las hagas. O simplemente, pues, no me sale de donde salen los hijos, pues, tener hijos. Lo que queremos es hacer conciencia social de que esas preguntas deberían de acabarse, porque no todo el mundo está en las mismas condiciones que a lo mejor estás tú cuando preguntas eso, no todo el mundo quiere tener hijos, O tener que dar este tipo de explicaciones cuando nos hacen ese tipo de preguntas. O la otra cosa es, a ver, si alguien se está sintiendo identificado con la persona que hace este tipo de preguntas, la pregunta es, ¿le hacéis este tipo de preguntas a los hombres también o solo a las mujeres? ¿Es que nadie se haya sentido ofendido o ofendida? porque para Simplemente nada es nuestra opinión. no es un vídeo para ofender a nadie, Nadie. ni queremos que nuestra opinión haga cambiar a nadie, simplemente es eso, conciencia social para las mujeres que tenemos cierta edad, bueno, sobre Yo. todo ella, porque yo soy Yo. muy joven para que me hagan esas preguntas, pero que yo, cuando llegue a su edad, no tenga que sufrir esas preguntas de por qué aún no tengo hijos, si en el caso no los tengo, ¿sabes? Berta, se te va a pasar el arroz. Bueno, y si nos queréis ¡Suscribirse! ¡Mua!